Ok, Grabando. ya chiquillos, entonces estamos acá principalmente con la intención de hablar con ustedes, explicarles todo el camino que deben realizar junto con las profesoras, junto también con mi acompañamiento, para todo lo que tiene que ver con el proceso de la preparación referida a la certificación específicamente de lengua y literatura. Ustedes saben que compartieron con este programa el año anterior, el año pasado, y que tiene una duración hasta cuarto medio del primer trimestre. Durante todos estos años, durante todo este tiempo, ustedes se familiarizan principalmente con los tipos de metodología y los instrumentos evaluativos del programa de diploma, y ustedes lo fueron conociendo y muchos de esos ya han ido avanzando. Ahora esta parte que les va quedando desde aquí hacia adelante, bajo el contexto también de pandemia, nosotros hemos ido ajustándonos a la realidad virtual para seguir avanzando en cuanto a su preparación. Los que están acá son exactamente 13 niños los que han seleccionado la asignatura de lengua y literatura. Las profesoras que van a estar a cargo y preparándola a ustedes, obviamente va a ser la Miss Patty y Miss Janice, eh, motivándolos principalmente a seguir adelante con este programa, a seguir adelante también para alcanzar el éxito de su certificación, pero todo esto implica también un trabajo que significa también responsabilizarse para poder seguir avanzando de la mejor manera. La instancia del día de hoy es que Miss Patty junto con Miss Janice le van a refrescar muchos elementos que en algún momento se conversaron al iniciar este programa el año pasado, sobre todo lo que tiene que ver con el esquema de la asignatura, sobre todo también lo que tiene que ver con la organización de la diploma en relación a específicas asignaturas de lengua y literatura, y cómo es que van a ir avanzando en la preparación de estas evaluaciones. Yo sé que ustedes ya han conocido lo que es la prueba 1, se han familiarizado y han escuchado de lo que consiste la prueba número 2 y también lo que consiste la evaluación interna relacionada con la expresión oral. Ahora, de manera mucho más detallada, les doy el pase así a las profesoras para que les vayan comentando y exponiendo cómo es que se ha organizado esta preparación para ustedes. Ya, voy yo, Yanis. Sí, por ¿Tú me vas favor, con... complementando? Sí, Ya, primero, estimados y estimadas, decirles que estoy muy contenta de que hayan tomado la decisión de certificarse. Creo que todos los que están acá tienen todas las habilidades y las capacidades para hacerlo bien. Es un tremendo desafío que ustedes mismos se han puesto, así que orgullosa y las dos contentas de acompañarlos y acompañarlas en este trabajo eh, para que les vaya bien, para que resuelvan todas sus dudas en el camino, para que logremos entonces certificar y podamos estar contentos el próximo año celebrando, ¿ya? Lo primero sería, como dice Sir Cristian, recordarles un poco el programa de lengua y literatura. El año pasado nosotros ya comenzamos, pero comenzamos con el programa antiguo. Después, cuando nos hicieron, nos refrescaron un poco y nos dijeron cuáles eran las nuevas evaluaciones o los nuevos enfoques, yo se los hice saber en una clase de junio del año pasado, pero es bueno que volvamos a recordar sobre todo como la estructura principal de cómo se organiza el programa de lengua y literatura. Entonces, primero decir que yo considero, como los conozco un poquito más, creo que ustedes tienen toda la mayoría de las habilidades o de los atributos del perfil del alumno IB. ¿Ya? La mayoría de los que está acá es indagador, son personas muy informadas, muy instruidos, siempre tienen opinión ustedes en clase, siempre han visto noticias y hacen comentarios, son pensadores, reflexivos, todos acá. Muy buenos comunicadores, son íntegros, tienen mentalidad abierta, son solidarios, son audaces, son equilibrados. En el fondo siento que no tenemos que hacer como un trabajo así muy profundo para poder desarrollar estas habilidades porque ustedes ya como que las tienen, son suyas. A comienzos de este año, nosotros les tratamos de hacer una actividad de recordar cómo se estructura la asignatura Lengua y Literatura, y habían algunos que estaban cerca, otros que no mucho, etcétera, pero ahora la idea es que lo tengan, pero ustedes, sobre todo ustedes, clarísimo. Se utiliza en primer lugar un gráfico de círculos para
simbolizar la unión de todos estos conceptos. Todos estos conceptos forman parte de lo mismo. Es decir, que yo podría perfectamente analizar un texto, hablar de una obra desde identidad o desde tiempo y espacio, desde perspectiva, todo se da, porque todo es parte de un todo, ¿ya? En el medio tenemos las 3 asignaturas que corresponden al grupo 1, ¿cierto? No me acuerdo el número del grupo. Cuando son números ahí se me pierde. Pero tenemos, son 3 asignaturas. Está literatura, lengua, literatura y representación. Nosotros hacemos lengua, literatura. Y el primer anillo que se presenta acá son las áreas de exploración. Lectores, escritores y textos, tiempo y espacio e intertextualidad. Los anillos que vienen después son los conceptos centrales de la asignatura, aquellos que nosotros siempre estamos bajando, siempre estamos recordando o estamos trabajando en la lectura de los textos literarios y no literarios, como identidad, cultura, creatividad, comunicación, perspectiva, transformación y representación. Y el último anillo, que está al final, que intencionalmente lo ponen al final, es porque abarca a todos los otros, los cubre a todos los otros, que sería, por ejemplo, teoría del conocimiento, que tan importante es justamente la metacognición, el entender cómo yo aprendo, el conocerme a mí mismo para poder aplicar todas las habilidades de las asignaturas. Por otro lado, los enfoques de enseñanza y enfoques de aprendizaje, que son de la filosofía del IB, que saben ustedes que están en el centro de este aprendizaje. Creatividad, acción y servicio, que si bien como colegio este año no tenemos CAS, siento que igual de alguna manera las actividades que se hacían o se intentan hacer en el colegio apuntan hacia esto. Y por último, la mentalidad internacional. Yanis, tú me vas diciendo si quieres decir algo, ¿ya? Yo me callo si tú me dices, Pati, algo. Sí, yo creo que podemos ir profundizando después en esto a medida que vamos viendo las evaluaciones también, Vale. más adelante. Sí. Recordarles además que esta asignatura tiene las famosas cuestiones globales, que estas se pueden tocar también en cualquiera de las obras o de las partes que estemos trabajando, porque esa es la gracia del curso, que es súper flexible, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la cuestión global de cultura, identidad, comunidad, creencia, valores, educación, política, poder, justicia, arte, creatividad, imaginación, ciencia, tecnología y mundo natural. Ustedes recordarán, no sé si recuerdan, pero la idea es que justamente para eso es esto, para que se recuerden, que el oral individual se estructura en base a una de las cuestiones globales. Cuando ustedes analizan, por ejemplo, la literatura de Julio Cortázar, es bien adecuado hacerla desde cultura, identidad, comunidad. Si ustedes van a analizar otra vez La rebelión en la granja, a lo mejor sería más lógico hacerlo desde política, poder y justicia. Entonces, cada obra calza mejor dentro de alguna de las cuestiones globales. Claro, nos vamos dando cuenta de que finalmente, ya sea los conceptos centrales o en este caso las cuestiones globales, se van trabajando continuamente en la asignatura. La idea es ir haciéndolas conscientes, ¿ya? Ir haciendo los análisis y decir, bueno, yo me voy a focalizar desde esta perspectiva dentro de estas cuestiones globales o dentro de los conceptos claves que estamos viendo en la asignatura. Ya, nosotros normalmente lo hacemos en clases, tenemos el pensamiento crítico, vemos aspectos culturales, vemos aspectos relacionados con el poder, la justicia, etcétera, pero la idea es que ahora vamos haciendo consciente este proceso. Exacto. Si tienen consultas, igual pueden hacerlas entre medio o si quieren las anotan y al final dejamos un espacio para preguntas. A mí no me molesta si quieren interrumpirme. Aquí viene un análisis más detallado de las áreas y luego de los conceptos centrales. Les recuerdo que las áreas son 3, son súper amplias y dentro de ellos podemos meter los conceptos centrales y las obras. Lectores, escritores y textos tiene mucho que ver con la situación de enunciación. Por ejemplo, lo que conversábamos hoy día justamente en la mañana, este organigrama de Ramón Jacobson, del emisor, el receptor, el mensaje, el canal, etcétera. Cuando nosotros analizamos un texto tenemos que ver todas estas variables, de la perspectiva de quien escribe, de la perspectiva de quien recibe y de la creación misma, el texto mismo, el mensaje que se quiere entregar. Entonces esta área lo que hace es enfocarse en esos aspectos. El área de intertextualidad, también lo saben ya, es cuando un texto conversa con otros. Se supone que hay una teoría que dice que nada de lo que nosotros creamos es nuevo, que todo parte o evoluciona a partir de algo anterior. Entonces, en realidad no hemos creado nada nuevo, pero eso a lo mejor es muy filosófico. Intertextualidad quiere decir que se van tomando prestados
temas, personajes, espacios, situaciones, acontecimientos de algunas obras y se vuelven a trabajar en otros contextos. Por ejemplo, cuando queríamos conversar en taller de literatura de El Cuervo, de Edgar Allan Poe, ellos les decía que en Los Simpson hay un capítulo dedicado al cuervo. Ahí utilizaron al personaje y algunas características del autor y los vuelven a utilizar y los vuelven a traer a la actualidad, ¿ya? Y por último, el área de tiempo y espacio, que tiene que ver con analizar textos que son escritos en determinados tiempos, pero fijarse en eso, como cronológicamente hablando, fijarse en el momento en que fueron escritos y qué estaba pasando en esos momentos, y también en los espacios, en distintos espacios geográficos incluso, que no es lo mismo que escribir en Chile en el siglo XX que escribir en Irán en el siglo 18, por ejemplo. Ya ahí tenemos distintas perspectivas. Estas son las áreas. Ya más adelante les vamos a mostrar cómo se organiza respecto a las obras que hemos seleccionado para que ustedes trabajen y cómo se pueden analizar mejor ya dentro de la práctica. Claro, chicos, dentro de estas áreas de exploración no son solamente conceptos abstractos, sino que finalmente el contexto en el que se da un texto, las relaciones y el diálogo que tienen con otros textos y además el contexto sociocultural y el momento histórico en el que estaban a determinar su conformación, su propósito comunicativo, van a determinar el estilo que va a utilizar el autor. Entonces la idea es que también estas áreas las podamos ver reflejadas en estas estructuras textuales y podamos no solamente identificarlas, sino que ver para qué sirven, cuál es su propósito dentro del lenguaje. Exacto. Y lo último serían los conceptos centrales, que tenemos que seleccionar 3 para cada una de las áreas para trabajar ya más en concreto. Y estos son los que yo les leí antes: identidad, cultura, creatividad, representación, transformación, perspectiva y comunicación. Lo que sí queremos ser súper enfáticas con mis Yanis es en recordarles el uso de la carpeta del alumno. Nosotros desde el año pasado que logramos que ustedes consiguieran los archivadores, dejamos un mueblecito en cada sala y la idea era que a medida que fuéramos analizando distintos textos, pudiéramos hacer anotaciones, mapas mentales, organizadores o escribir textos o adjuntar las evaluaciones, más el feedback de la profesora. Es para, finalmente, la idea es que la carpeta en marzo del próximo año dé muestra de una evolución que ustedes han tenido en la asignatura y también que dé cuenta de la selección final de obras que ustedes van a utilizar para leer junto con los por qué, ya cuáles les acomoda más y todo. Pero todo ese proceso, todo ese trabajo tiene que estar en la carpeta del alumno. Entonces, la idea es que si no lo alcanzaron a tomar para llevarlo a sus casas, pueden buscar otra carpeta mientras para ir metiendo el trabajo y escribiendo. También pueden ser carpetas digitales, Cristian, por si acaso, a lo mejor nos acomoda en este contexto trabajar con carpetas digitales, pero la idea es que pueda haber una, ¿cómo es la palabra? Que quede evidencia, registro o evidencia, correcto, del trabajo que ustedes han estado realizando. ¿Ya? Entonces, eso ¿podría ser un drive? podría ser un... Sí. Podríamos ponernos de acuerdo en algo que sería fácil hacer un seguimiento así, quizá. Porque en historia con el Cristian hemos usado un drive para trabajar en una actividad y él así nos iba haciendo correcciones, comentarios y era mucho más cómodo, porque nos llegaban los comentarios y nos avisaba. Súper, perfecto. Si nos acomoda a todos, quizás podría ser bueno hacer un trabajo así, ¿ya? Sí, chicos, es importante que sepan que la carpeta también no es solo del contenido de los textos que vamos leyendo, sino que también pueden integrar procesos metacognitivos, ¿ya? Sus propios pensamientos sobre estos textos, si estos textos se relacionan con algo que ustedes hayan visto, algo que tenga que ver con la sociedad, algún tema que les llame la atención, de repente van a estar leyendo un texto y van a decir, uy, este se relaciona mucho con el anterior, por lo tanto ahí ir haciendo anotaciones respecto a los procesos, al cuestionamiento de los textos y también respecto a su propio proceso metacognitivo. Esto lo entiendo, no lo entiendo, revisar este concepto, acá tengo que profundizar, etcétera, etcétera. No es una carpeta solo de contenido, sino que la idea es que también ustedes vayan haciendo su propia reflexión. Claro, justamente de eso se trata, que es como la reflexión tiene que evidenciarse ahí. Y luego les vamos a contar los objetivos de la asignatura y los objetivos de la evaluación, ¿ya? Solamente como para
recordarles las cosas que ustedes ya saben, que ya han estado trabajando, pero que ahora deberíamos así como abordar mucho más conscientemente. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de lengua y literatura? Primero, que vamos a abordar una variedad de textos de distintos medios y formas, de distintos periodos, estilos y culturas. Segundo, que vamos a desarrollar habilidades de comprensión auditiva, oral, escrita, visual, de presentación y de representación. Tienen que aprender entonces habilidades en todos los ámbitos de la comprensión que podría entenderse por comprensión. 3, desarrollar habilidades de análisis, interpretación y evaluación. Si se fijan, son las estrategias de comprensión de lectura que conversamos en clase. Análisis significa la primera parte, como para localizar información. Interpretación el segundo nivel y evaluación el nivel más reflexivo. O sea que tienen que llegar hasta ese nivel. 4, desarrollar una sensibilidad para percibir los rasgos estéticos y formales de los textos, así como capacidad de apreciar cómo influyen las diversas respuestas y revelan múltiples significados. Entonces tiene que desarrollarse esa sensibilidad estética para apreciar sobre todo las obras que son literarias o que tienen aspectos estéticos relevantes, para poder, por ejemplo, poder contribuir con comentarios al estilo de un autor. Para conocer el estilo de un autor, tengo que conocer su estética. 5, desarrollar una comprensión de las relaciones entre textos y una variedad de perspectivas, contextos culturales, cuestiones locales, globales, así como la capacidad de apreciar cómo influyen en diversas reacciones y revelan múltiples significados. Aquí habla directamente de lo que es la relación entre los textos. Podríamos decir que es un guiño a la intertextualidad. 6, desarrollar una comprensión de las relaciones entre estudios de lengua y literatura y otras disciplinas. O sea, todo lo que están aprendiendo en nuestra asignatura es totalmente transversal a las matemáticas, a la ciencia, a la historia, es decir, todas las otras asignaturas utilizan habilidades de comprensión y de redacción. Entonces, nosotros estamos al servicio de las demás. 7, comunicarse y colaborar, sí, con seguridad y creatividad. Y 8, sería como lo ideal, promover una afición y un interés por la lengua y la literatura que dure toda la vida. Y eso es respecto a los estudios como los objetivos generales de la asignatura. Y respecto a la evaluación, la idea también es como un proceso. Primer momento del proceso, conocer, comprender e interpretar. ¿Qué cosa? Variedad de textos, variedad de contextos, de elementos de técnicas literarias, de estilo, retóricas, visuales, rasgos de formas literarias, etc. Entonces la primera parte tiene que ver con nutrirnos de muchos conocimientos, de conocer muchas cosas, de entender muchas cosas. Una vez que ya conocí todo eso, me paso al segundo eslabón, que ya tiene que ver con aprender a analizar, a tomar esa variedad de textos, a tomar esa variedad de contextos y poder analizarlos más detenidamente cada uno de ellos y hacer una evaluación que tiene que ver con una reflexión, con un pensamiento más crítico del por qué los autores están seleccionando ciertos recursos o ciertos elementos para construir sus mensajes. Cuando llegamos a ese nivel es mucho más arriba que solamente conocer o comprender algo. Por ejemplo, las maneras en que el uso de la lengua crea un significado, las palabras que yo escojo. Yo estoy haciendo una selección ahora que está dependiendo del contexto en que me encuentro. Si ustedes se están dando cuenta de eso, están evaluando mi discurso en este momento. El uso y los efectos de las técnicas literarias, los estilos, la retórica, la visual, las relaciones con los diferentes textos y las maneras en que los textos ofrecen perspectivas de cuestiones humanas, ¿ya? Aquí para las cuestiones humanas, literatura es clave. Y por último, cuando yo ya conozco, comprendo, analizo, reflexiono, evalúo, yo tengo que ser capaz de comunicar mis ideas a los demás, de poder expresarlo. Se dice que el último eslabón de, ¿cómo se llama esto, chiquillos? Chiquillos, profe. El último eslabón que es crear, según la taxonomía de Bloom. Thank you. La taxonomía de Bloom se dice que yo puedo llegar a ese punto final cuando yo soy capaz de explicar con mis propias palabras o de crear algo con lo que ya aprendí. Es decir, comunicar mis ideas de manera clara, lógica y persuasiva para convencer al otro de lo que yo estoy diciendo es correcto, con variedad de estilos y registros, con diversos propósitos y en distintas situaciones comunicativas, y también poder comunicar mis ideas, mis emociones, mi carácter y el ambiente a través de la representación teatral. Eso sería como ideal que lo tuviéramos
pero nosotros tenemos lengua y literatura, no tenemos representación teatral. Aunque en primero medio, y me acuerdo que hicimos estas bodas de sangre, estuvo bien divertido. Chicos, ay, perdón, Pati, perdón que te interrumpa, sí. Es importante que ustedes sepan que esto no estamos empezando de cero, no es así como hoy estos niños no saben nada de hacer estos objetivos de evaluación, no, no, ustedes tienen una base, ¿ya? La idea es ahora ir perfeccionando todas estas habilidades, perfeccionando estas habilidades que tienen ustedes para llegar a que se cumplan estos objetivos de evaluación al 100%. Ya entonces no estamos partiendo de cero, sino que ustedes tienen la materia prima para empezar a perfeccionar esto. ¿Ya? Eso. Vamos a pulir, nada más. Sí, pulir. claro, solo pulir. Ya saben. Ya, y esta es la parte más importante de la presentación, creo yo. Voy a ver si me voy a pantalla completa para poder rayar. Estas son las evaluaciones. Finalmente, ya lo que ustedes tienen que demostrar, todo lo que conocen, todo lo que saben. Y tenemos hasta acá, yo soy pésima con esto, pero lo voy a intentar igual. Estas 3 evaluaciones, de la externa, que sería la prueba 1, la prueba 2 y el ensayo de nivel superior, son justamente evaluaciones externas. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a evaluarla nosotros, que la van a evaluar profesores de otros colegios, incluso a lo mejor hasta de otros países, ¿ya? Son 3. La primera se llama prueba 1 y es un análisis de texto guiado, ¿ya? Consta de 2 pasajes que pueden ser textos completos, fragmentos de textos y son no literarios y pertenecen a 2 tipos distintos de textos. 2 tipos de texto distintos. Cada uno de ellos se acompaña de una pregunta y ustedes tienen que escribir un análisis para cada uno de los pasajes. Entonces, por ejemplo, les recuerdo que el año pasado nosotros analizamos una prueba 1, el texto 1 era una propaganda sobre reciclar y el texto 2 era un blog de una chica que escribía sobre lo fome que era para la gente que no está emparejada en San Valentín, ¿ya? Entonces son 2 textos no literarios, uno es una propaganda, el otro es un blog, y ustedes tenían que, bueno, nosotros revisamos el texto que escribió un alumno, y era a partir de una pregunta. Y la pregunta decía, ¿qué elementos utiliza el autor para conseguir su propósito? Por ejemplo, ¿ya? También ensayamos esta prueba, no lo hicimos con textos no literarios, lo hicimos con literarios, cuando analizamos, creo que fue una obra de teatro y otro texto literario que no recuerdo, que también se les hizo una pregunta y finalmente escribían 2 análisis. Eso es respecto a la prueba 1. Si se fijan, tiene 35% de valor dentro del 100% de la nota que ustedes deben obtener en el diploma, por lo tanto es uno de los porcentajes más altos, pero yo creo que es uno de los más fáciles incluso. Jenny, ¿estás de acuerdo conmigo? Es como fácil, ¿no? Esa prueba. Sí, porque es el primer caso para realizar luego la comparación, o sea, para analizar, para luego comparar, yo tengo que saber analizar textos por separado. Por lo tanto, claro, es más fácil en ese sentido, pero depende del texto, o sea, igual tienen que haber una preparación de trasfondo. Y esto va como gradualmente, si se dan cuenta, las evaluaciones van de acuerdo a habilidades que van complejizándose. Así que, sí. Claro. La prueba 2, que es la segunda evaluación que vamos a tener, que es la que ensayamos a finales del primer trimestre, es un ensayo comparativo. Ustedes ya deberían saber cómo escribir un ensayo y ya deberían saber cómo comparar una cosa con otra. Aquí fíjense que hay menos tiempo, hay 1 hora 45 para escribir y esta evaluación corresponde al 20%, no, 25%. La prueba 2 tiene un 25% y consta de 4 preguntas generales. Ustedes responden una de esas 4 preguntas y se basan en 2 obras literarias estudiadas en el curso. Ustedes tienen que decir ahora, ya Miss, yo voy a elegir El túnel y La granja de los animales para escribir mi ensayo comparativo. Ahí tienen que hacer ustedes la selección, no nosotros, ¿vale? Por último, que todavía no hemos ensayado, pero lo tenemos pendiente en nuestro calendario, es el ensayo de nivel superior, que esta es una de las novedades del nuevo programa, porque antes esto no estaba. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que escribir un ensayo acerca de un texto, aquí te dan muchas opciones. Puede ser sobre un texto no literario, una colección de textos no literarios de un mismo autor, como por ejemplo una sesión de fotografía, un texto o una obra literaria, pero sí o sí tiene que haberse estudiado durante el curso, tenemos que haberla trabajado, ¿ya?
entre 1.200 y 1.500 palabras. Ese rango de palabras ya está superado por ustedes, ya llegaron a esa cantidad de palabras. Y esta evaluación tiene el 20% del total de la nota del diploma, ¿ya? Todas estas evaluaciones entonces son externas. ¿Preguntas ahí? O Yanis, ¿tú quieres hacer algún comentario? No, está bien explicado. Chicos, ¿les va quedando claro cómo las evaluaciones, qué significa que sea externa? Sí, Sí, yo tenía una pregunta. Dale. chicos, por favor. Sobre los textos no literarios, ¿se pueden ocupar los artefactos de Nicanor? O sea, de Nica. Lo tenemos como texto Eh, literario. De hecho, aquí se los voy a mostrar. Claro, ¿En serio? Sí, es que es literatura, pues, o sea, es su finalidad. la gracia de Nicanor Parra es que justamente trató de escribir antipoesía y terminó siendo un movimiento literario, un género literario, que es como la ironía detrás de la intención de Parra. Pero Claro, sí, pero y su finalidad también tiene que ver con el lenguaje y utiliza recursos retóricos. Entonces, sí, transforma lo que es no literario a lo literario. Ese es su su gracia. fuerte. Chiquillos, yo quisiera reforzar una idea que es sumamente importante que ustedes la sepan, que está relacionada con estas evaluaciones externas. Les voy a comentar un poco cómo se vive este proceso de manera muy práctica. Una vez llegada la fecha de mayo del próximo año, las evaluaciones de ustedes llegan desde la IB en una funda que deben ser guardadas y almacenadas por mí en un lugar secreto del colegio, una semana antes de que ustedes den los exámenes. Luego, llegado el día que ustedes justo les toca hacer los exámenes, ustedes tienen la prueba 1 y la prueba 2. Ambas están divididas, una se realiza en la mañana y la otra se realiza en la tarde. Cuando la hacemos en la mañana, prácticamente nosotros la aplicamos a eso de las 8:30, porque le damos un periodo para que lleguen un poquito tarde, para ver el tema de logística. Siempre estamos partiendo de 8:30. Y cuando es la tarde, la aplicamos eso como a las 3:30. Las distancias internas, cuando uno entra a la sala, la distancia interna tiene que ser por lo menos de 1,5 metros entre uno y otro estudiante. No pueden entrar con sus mochilas y tampoco pueden entrar con ni aparatos de celulares. Solamente entran con su lápiz y nada. Cuando se trata de matemática pueden entrar con su lápiz de mina y con lápiz y con goma. En el caso de cuando ustedes están haciendo su evaluación, su prueba, en el momento de que ustedes pueden haberse equivocado en escribir, no se utiliza corrector, no se utiliza typer. Solamente se raya la parte que yo no quiero que vaya. Esas son indicaciones que obviamente yo, llegado a su momento, se las voy a volver a reforzar, pero para que ustedes vayan teniendo y si se ponen en práctica, ojalá es que ya cuando comiencen a realizar ensayos o cualquier tipo de pruebas para lo que tenga que ver con la asignatura de lengua y literatura, no traten de ir ya ajustándose a esos hábitos que son sumamente necesarios. Entonces, llegado después, usted comienza su evaluación, yo le voy a dar el permiso para que ustedes puedan abrir su examen, porque viene resguardado con esta fundita. Ustedes la sacan y les digo, ya chicos, comienza la prueba, tiene exactamente 1 hora, 2 horas con 15 minutos. Es decir, partimos acá y estamos terminando a esta hora. Parte la evaluación, cada uno concentrado en lo suyo. Y finalizada la evaluación, usted me las pasa, yo las archivo, yo las guardo, y yo, como coordinador, tengo que mandar esas evaluaciones lo más pronto posible. No me puedo demorar más de 24 horas teniendo esas evaluaciones en mi poder. Yo tengo que mandárselo al examinador externo. Una vez que yo se le mando al examinador externo, estas evaluaciones tienen un periodo de 2 meses más o menos para que el examinador externo las evalúe, junto con las evaluaciones internas que también van a ser enviadas. Y finalmente, cerca de la fecha de la primera semana de julio, están los resultados de sus exámenes, junto con las evaluaciones internas. Entonces, ahora lo que falta es aclarar un poco cómo es el procedimiento de las evaluaciones internas. Las evaluaciones internas se realizan en el colegio. Las profesoras en cuestión las pueden ir preparando junto con ustedes, llegado a su momento. En este caso, por ejemplo, se trata de la evaluación interna, se trata de la expresión oral. Ustedes tienen que hacer la grabación, obviamente, y la profesora les van a explicar de manera mucho más específica cómo se lleva eso a cabo, pero en el fondo se graba eso
luego se archiva, la profesora me dice, ya, el del Daniel Guevara, de la Rebeca Chocobar, todos los estudiantes, estas son las grabaciones de cada uno de ellos. Yo vengo y las subo a una plataforma. El periodo para subir esas grabaciones es en abril. Yo envío sus evaluaciones internas y el examinador externo también les pone una calificación, que está en función de los criterios que se utiliza y que hay una rúbrica específica para evaluar eso. Internamente la profesora también les puede poner una nota, que puede ir directamente a Skulltrack, pero esta evaluación interna también la determina este examinador externo. Entonces, en función de todos los criterios y en función también de los porcentajes que están especificados para cada una de estas evaluaciones, se saca un promedio y si la nota es superior a un 4, usted está entonces certificado. Usted logra la certificación en lengua y literatura. La idea es que obviamente todos vamos a apuntar que sea mayor que un 4, pero la idea es para que usted sepa que usted con un 4 ya puede obtener la certificación. ¿Preguntas o dudas sobre eso, lo que acabo de explicar? Derecho que no. Ya, si no hay dudas sobre eso, entonces ahí la Miss Patty le va a explicar entonces cómo es la evaluación interna, cómo se desarrolla. La evaluación interna es el oral individual, dura 15 minutos, es un componente que se evalúa internamente el profesor, pero lo modera externamente la IB, como acaba de decirse el Cristian. Es a partir de un fragmento extraído de un texto no literario y otro de una obra literaria, uno y uno, y los alumnos deben ofrecer una respuesta de 10 minutos al siguiente, al estímulo, que tiene que ver acá, con la cuestión global, que dice examine las maneras en que la cuestión global que ha elegido se presenta mediante el contenido y la forma de dos de las obras que han estudiado. Y luego hay 5 minutos de discusión con el profesor. Nosotros ya hemos hecho, si no me equivoco, 3 orales individuales en todo el proceso. Este sería el cuarto que hacemos ya y el final. Podemos grabarnos cuantas veces podamos. Yo creo, Cristian, que nos vamos a permitir hacerlo hasta que nos quede perfecto, según nuestro criterio. Y eso, pues ustedes ahora tienen que comenzar como a elegir, en realidad. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, estas son las pruebas. ¿Alguna pregunta? Porque si no, para pasar al... Recordar que no se pueden repetir las obras. Claro. No se pueden repetir. Eso, es muy importante, que no se puedan repetir las evaluaciones. Si yo Claro. escojo una obra para hacer mi oral individual, no la puedo volver a utilizar, por ejemplo, en mi ensayo. Es una cosa para cada cosa. Ya. Perfecto. Entonces... Quisiera decir una cosita también respecto a eso mismo. Lo que está relacionado también con evaluaciones internas, esta que le está aquí la Miss, está pensada también porque está pensada para hacer esta evaluación interna de manera presencial. Está mi profesora junto con usted grabándose. Sin embargo, bajo el contexto de pandemia, es que la IB ha permitido que se pueda hacer esta grabación de manera virtual. Y también hay un procedimiento, o sea, se tiene que cumplir exactamente lo mismo y los criterios se mantienen, solamente que el procedimiento es distinto. Usted va a estar en su casa, la misa en su casa, a través de puede ser a través de esta aplicación o a través de otra aplicación que se le sea más cómoda, se graba esa conversación. Previamente, el alumno, le voy a explicar igual de todas formas más adelante, cuando se llega a ese momento, se volverá a reforzar la idea, pero le adelanto un poco. Cuando llegue ese momento, cuando se quiera grabar, ustedes previamente, antes de iniciar la grabación con la profesora, ustedes tienen que grabar completamente su pieza o el lugar donde van a hacer la grabación. ¿Por qué? Porque de esa manera se queda como respaldado y que usted está haciendo limpio, no está haciendo ninguna falta, ni está alterando nada, y tampoco está recibiendo apoyo adicional, sino que está haciendo y cumpliendo todos los principios que son necesarios para que su evaluación sea moderadamente evaluada muy correctamente, con todos los principios que se necesitan. Así que si nosotros no vamos a estar de manera presencial para hacer esto, no se preocupen porque están todos los protocolos que tenemos que seguir por el IB para hacer esto de manera virtual. Y que yo creo que va a ser lo más seguro que vamos a tener que hacerlo de esta manera por la prolongación que yo creo que durante todo este año, yo creo y creo que todos hemos pensado que vamos a tener que ajustarnos durante todo este año a esa modalidad. Eso, chiquillos. Ya, perfecto.
La selección de las obras que nosotros hemos hecho son estas 6. Ustedes tenían que leer 6 obras en total. Si se fijan, la única que aún todavía no leen es la sexta. Entonces, vamos a releer Animal Farm, Rebelión en la Granja de los Animales, como le quieran llamar, de George Orwell. Vamos a releer El Túnel de Ernesto Sábato, a releer Artefactos de Parra, Bestiario, aquí está al revés, Bestiario de Julio Cortázar y Antígona de Sófocles. Esta obra, la sexta, la vamos a poner en el tercer trimestre para que la puedan leer junto con sus compañeros y podemos hacer las clases sobre el libro, discutirlo y ahí también potenciarlo. Se llama Persépolis, es de Marjan Satrapi, es una obra que está ambientada en Irán. Y es una novela gráfica de historieta. Esa es la selección de las obras. Este es la organización según las áreas y conceptos centrales de la asignatura. Dentro del área de lectores, escritores y textos, vamos a trabajar los conceptos identidad, cultura, perspectiva, con las obras Bestiario de Julio Cortázar y El Túnel de Ernesto Sábato. Al tiro les digo las fechas. En el área de intertextualidad vamos a trabajar los conceptos transformación, representación, perspectiva con los artefactos de Parra y con Antígona de Sófocles. Y en tiempo y espacio vamos a trabajar comunicación, identidad, cultura con Rebelión en la Granja y con Persépolis, ¿ya? Ahora nosotros hemos diseñado un plan para ustedes, para este trabajo. Que consiste en liberarlos de la asignatura de taller de literatura, que ustedes no van a participar en esa clase, porque van a estar juntos en otro Meet, releyendo, si se dan cuenta, todas estas fechas, hasta el 8 de septiembre, corresponden, en realidad hasta acá, corresponden a todo lo que es el trabajo del segundo trimestre. Pero tengo una lámina que me explica mejor eso, acá. Ya, entonces, todo el segundo trimestre ustedes van a hacer la relectura de todas las obras y van a ir haciendo un seguimiento en su carpeta, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, la fecha que aparece acá abajo es la fecha en que nosotros nos vamos a reunir con ustedes para resolver dudas, para que nos muestren su carpeta, para que trabajemos, por ejemplo, practicando alguna evaluación. Entonces, la idea es volver a leer Cortázar ahora hasta el 14 de julio, que está más fresquita. Después, el 28 de julio, terminar de volver a leer El Túnel. Después, volver a revisar los artefactos de Parra hasta el 11 de agosto. 25 de agosto para Antígona y 8 de septiembre para Rebelión en la Granja. Además, la idea es que con la asignatura de Lengua y Literatura, miércoles y jueves, que ustedes sí se van a estar preparando, van a poder rendir un simulacro de evaluación de prueba 1 a finales del trimestre, sin nota, solamente para hacer el seguimiento. Las notas van a ir por el trabajo que ustedes hacen en la carpeta, y esto va a ser modo de práctica, ¿ya? En el tercer trimestre de este año vamos a leer Persépolis, que es la obra de Marjan Satrapi. Vamos a practicar, a comenzar a escribir nuestro ensayo de nivel superior y vamos a grabar el oral individual. Y en el primer trimestre del próximo año vamos a estar en los meses de marzo y abril haciendo mocks, simulacros de la prueba 1 otra vez, de la prueba 2 otra vez, y vamos a hacer una última corrección del ensayo de nivel superior para dejarlo totalmente pulido y etcétera, ¿ya? Ahora me imagino que van a tener dudas con esta organización. No sé si Cristian o Yanis quieren agregar algo ahí de... Sí, yo quisiera agregar algo para que los chicos queden sumamente claritos. A ver, chicos, ustedes actualmente tienen un taller de literatura que es de 1 hora a la semana. Una cosa bien importante, lo que ustedes van a estar haciendo es exactamente potenciando las mismas habilidades que el taller de literatura va a estar realizando en sus 2 sesiones, es decir, la sesión que ustedes se están preparando y la sesión que van a estar sus otros compañeros. La diferencia va a estar en que ustedes van a ir potenciando más habilidades que van en función de la preparación de la certificación lengua y literatura. Ahora, durante este periodo, ustedes tienen que ir avanzando en sus lecturas y hay una fecha terminal para cada una de ellas. Por lo tanto, el trabajo que ustedes van a ir realizando tiene que ser de manera sistemática. Y van a tener que utilizar esa hora de taller de literatura para realizar las lecturas.
y para ir haciendo también el registro en sus carpetas del avance que van haciendo en función de cada una de estas lecturas. De manera específica, les comento que en todas esas clases, que son, ¿qué días son, Pati? La de los Martes a las 12:30. Ya, entonces, todos los martes, a esa misma hora que acaba de mencionar la profesora, yo voy a entrar junto con ustedes a la sesión, yo los voy a invitar por Google Meet. En primera instancia, vamos a crear un classroom específicamente para ustedes, relacionado con la preparación de lengua y literatura, en donde semana a semana se le van a ir dejando las indicaciones que tienen que realizar. Y vamos a utilizar Drive para que ustedes vayan haciendo ya el avance de sus carpetas. Cada martes, entonces, yo voy a entrar con ustedes a través del link que nos da Classroom y les voy a decir, ya chiquillos, estas son las indicaciones que le dejó la Miss. Ustedes tienen que trabajar esto hoy día. Y lo van avanzando en su carpeta Drive. Y yo voy a estar con ustedes pasando en primera instancia, dándole estas indicaciones, tomando la asistencia y voy a ir revisando también las carpetas, cómo van avanzando. Las profesoras al mismo tiempo van a tener acceso también a esas carpetas del Drive y van a ir revisando también sus avances. De manera ya virtualmente, ellas se van a juntar con ustedes cuando se les termine el plazo. Así, por ejemplo, la primera lectura se le termina a usted el plazo el día 14 de julio. ¿O no? ¿Si no es así? El 14 de julio. Ya. Ese día entonces ustedes se juntan con su profesora, pero a esa altura ustedes tienen que tener lista la primera lectura con todos los registros y avances en su carpeta Drive. Y para esto, chicos, tenemos que ser muy enfocados y muy responsables y muy sistemáticos, porque esta organización está dada ya de esa forma. Cada 2 semanas, una lectura. Cada 2 semanas avanzo con la siguiente lectura. No se nos pueden quedar atrás, chiquillos. Por eso es que aquí corre muy bien la responsabilidad y es por eso que también es que hemos pensado que lo mejor y lo más óptimo era liberarlos de literatura si ustedes iban a tener esta responsabilidad. Por eso que obviamente también consideramos que las personas que están acá son todas muy responsables y he tenido también muy buena referencia de cada uno de ustedes y confiamos mucho en su trabajo y confiamos también en la autonomía que tienen que lograr cada uno de ustedes y que este trabajo le va a ir quedando muy bien. Nosotros vamos a estar obviamente viendo paso a paso cada uno de sus avances y también las profesoras van a estar a disposición de ustedes para ir comentando y también para respondiendo ciertas consultas que tengan ustedes. Y para eso también está el Classroom, que ustedes le pueden dejar el mensaje a la profesora ahí y la profesora entonces le va a estar contestando cualquier duda o consulta que tenga respecto a la lectura que están realizando y también alguna duda que tengan ustedes en función del registro que están realizando también en sus carpetas. Necesito saber ahora si alguien tiene alguna duda sobre eso, porque esto comenzaríamos, chicos, desde la próxima semana, es decir, el próximo martes comenzaríamos con esto. Esta semana nosotros vamos a crear el Classroom, yo lo vamos a agregar, y el día martes de la próxima semana ya va a aparecer las primeras instrucciones que le van a dejar sus profesoras, así que es importante que quede bien clara esta parte. Cristian, ¿puedo agregar algo antes de las preguntas de los chiquillos? Sí, dale. Lo que pasa es que el taller de literatura se va a trabajar junto con inglés en la construcción del cortometraje, incluso como las mismas temáticas. Así que si bien no van a participar en las clases de taller de literatura conmigo, no se van a perder tampoco los contenidos porque lo van a seguir viendo en inglés, en casi la misma planificación. Y lo otro que quería decir es que además de escribirnos en el muro de Classroom que van a crear especialmente para ustedes, que recuerden que también pueden escribirnos a nosotras directamente. Los tengo por WhatsApp a casi todos y siempre les digo que me facilita mucho más mandar un audio. Entonces cualquier duda de las obras que tengan o alguna anotación que quieran hacer en la carpeta que no sepan, me pueden mandar un audio y yo les contesto así más fácil, ¿ya? Sí. Además, chicos, ya que nos vamos a ver cada 2 semanas, es importante primero pensar que en esas sesiones cada 2 semanas vamos a compartir el texto, lo que ustedes vayan entendiendo, los significados que les vayan dando, los simbolismos, el análisis, etcétera. Entonces es importante que ustedes vayan al día con su lectura y que además participen harto, porque recuerden que dentro de la carpeta también ustedes pueden ir tomando anotaciones, a lo mejor de otras perspectivas sobre la obra que tenga un compañero. De repente nosotros no vemos todo sobre las obras, leemos el libro y nos quedamos con un significado, con un símbolo. Pero el otro compañero puede ver algo que ustedes no están viendo. Entonces, la idea es compartir estos significados, esta comprensión del texto, y ustedes vayan ahí tomando apuntes en su carpeta.
Entonces, si uno se atrasa, no va a poder aportar a este proceso y a esta construcción de conocimiento, ¿ya? Y además, decirles que paralelamente vamos a ir subiendo algunos tips de escritura al Classroom, ¿ya? Son tips de escritura de las pruebas, son tips de escritura para ir tomando apuntes en sus carpetas. La idea es que ustedes tampoco se sientan agobiados con todo esto, sino que puedan tener ahí algún material que puedan ir revisando esporádicamente y más cuando ya nos toque escribir y desarrollar los textos, ya los textos finales o los ensayos de las pruebas. Eso. Chicos, es importante recibir cada una de sus apreciaciones. Me gustaría saber si les queda claro, si tienen alguna duda, porque de aquí es el punto inicial para el proceso de su preparación. Entonces, es sumamente importante saber cómo lo perciben ustedes, si tienen de verdad tienen alguna consulta. Cualquier duda, consulta, estamos abiertos a recibir y aclararla. Constanza, Jeffy, yo sé que tú eres nueva. ¿Tienes alguna duda? Parece que la Belén está Belén, te hablando, quedaste pero... muteada. Sí, la Belén está hablando y... Ah, se salió y vuelve a entrar ahora. Supongo. Partimos contando. Cuéntame tú, ¿cómo ves esto? O sea, igual me da miedo. Siento como que mis compañeros están acá y yo estoy como acá. Por un tema de que yo vengo a un colegio malo. O sea, el colegio en sí, los profes no eran malos, sino que el colegio no era bueno. Pero sí, o sea, voy a tener que estudiar como el doble nomás, pero sí siento que me la puedo. Me da miedo, pero no siento como que vaya a fracasar. No, pero Constanza, Constanza en las clases participa activamente, llega a comprensiones bien profundas de los textos, tiene un pensamiento bien crítico, así que yo igual pienso que ella se la puede, ya tiene las habilidades para hacerlo, así que no, a darle nomás. yo Le también va a ir bien. concuerdo con la profe. Sí, es verdad, yo no pertenezco al área de lengua y literatura. Yo también te he revisado muchas veces tus textos, la manera como tú escribes, y la verdad que no se nota de que tú has venido de otro colegio. Y yo siento que tu nivel es bastante bueno, solamente aquí lo que falta es afinar. Y la verdad que todos los que estamos aquí presentes, yo creo que todos tenemos un excelente nivel, solamente que les falta afinar nomás, chiquillos. Y para eso tenemos que tener un trabajo sistemático. Y también siempre tienen que estar también atentos a todas las sugerencias que le va dando las profesoras. Oye, y también lo que decía recién Miss Yanis, del trabajo entre ustedes en equipo, tienen que unirse mucho y siempre conversar y ayudar también a la Connie en caso de que ella tenga dudas, como ella va a estar leyendo por primera vez algunos libros y ustedes por segunda vez, entonces ustedes igual la pueden ir guiando. Y Connie, no tengas ningún temor, porque acá estamos nosotros para darte los consejos, para acompañarte y ayudarte en todo, ¿ya? Gracias, profe. Hola, profesor. La Belén quería decir algo. Sí, tenía una duda sobre las pruebas. Ya que no vamos a estar en el taller de literatura, ¿las pruebas del taller se van a mantener o no? ¿No? No las van a dar, las evaluaciones de taller de literatura no lo van a hacer. Ahora, como les decía antes, la planificación de taller de literatura está junto con inglés. Entonces, en inglés seguramente ustedes igual van a aportar en el cortometraje de terror. Lo que sí no es necesario que escriban el cuento. ¿Por qué me pone esa carita la Belén? Tristeza, yo quería leer a Poe, me encanta Poe y ahora... Pero en inglés, Poe, niña, en inglés vas a poder leer a Poe. Ya, pero la historia esa de los asesinatos de la Rue Morgue estaba re buena, estaba muy buena. Sí, es verdad. Lo siento. Me rompió el corazón, Miss, ya estoy triste. Miss, En las vacaciones, las vacaciones de verano leen todo eso. Miss, Patricia, Dígame. digo que lo que teníamos que leer para la siguiente semana era... ¿Ahora no tenemos que leer o qué? No, lo que pasa es que nosotros ayer antes de ayer, hace poquitito como que logramos decidir esta información, el resto no lo tienen que leer ustedes, pero tienen que releer los antiguos libros que vimos en segundo medio, ¿ya? Ahí tendrían que volver a partir retomando a Cortázar, otra vez Cortázar, yo sé que les dolió la cabeza con él,
pero es que está más fresquito y entonces volvemos a leer a Cortázar y lo que es Poe lo van a leer en inglés, junto con el Ser Yerko. Y creo que van a ser textos más cortos ahí también de revisar, ¿ya? Pati, también si es que le puedes aclarar a los chicos que, si bien es cierto, no van a estar de forma directa en el taller de lengua, no, el taller de literatura, van a también, de cierta forma, igual van a tener evaluaciones, es decir, que esas evaluaciones van a venir de dónde. Si le puede aclarar a esa parte. Claro, nosotros igual los vamos a seguir evaluando y calificando en taller de literatura, pero va a ser justamente por el trabajo que están haciendo en la preparación de las evaluaciones, sobre todo en la carpeta. Nosotros vamos a hacer seguimiento de la carpeta de ustedes, de las preguntas que hacen. Seguramente en más de una ocasión podremos reunirnos junto con mis Yanis, hacer tertulias literarias de los libros para volver a recordar las principales temáticas, aspectos a analizar, y dependiendo de todo ese proceso que nosotros vemos, es cuando los vamos a calificar. Perfecto. Chicos, ¿a otra duda que tengan? Yo. Dale. Sobre sobre la forma de entregar trabajos como para la carpeta, de lo único que alcanzamos a hacer presencialmente era ese como, entre comillas, resumen de un cuento de Cortázar, que fue el primero que leímos, que no me acuerdo cómo se llama, el de los Casa conejos. tomada. Casa tomada. ¿El de los conejos se llama Casa Tomada? No. Ese fue el segundo. No, El primer, una señorita en París. Una señorita en París. Carta a una señorita en París. Carta a una Sí. señorita en París, sí. Muy bueno. Tuvimos que hacer como un ordenador mental donde teníamos que ver como el tema, ciertos personajes, como y el análisis más concreto. Y ese era como nuestro avance a la carpeta sobre ese cuento. Quería saber cómo iba a ser nuestros avances a la carpeta con respecto al resto de del resto de las actividades que vamos a tener de ahora en adelante. yo creo que va a ir dependiendo del área de exploración, los conceptos centrales y el texto que vamos a ir trabajando, porque tenemos que ir como acomodando ahora todo este contenido de la asignatura a las obras. Entonces, seguramente va a ser, el seguimiento de la carpeta va a ser sí o sí como análisis de los textos en todos sus aspectos, ¿ya? También vamos a ensayar evaluaciones en la carpeta. El trabajo, así como la tarea más detallada, Juan Pablo, de qué es lo que vamos a hacer con el primer texto, el segundo texto, etcétera, se los vamos a hacer saber el próximo martes cuando ustedes ingresen al Classroom. Van a tener las indicaciones claras de qué tienen que hacer, pero es muy, muy parecido a lo que hicieron con Carta de una señorita en París. Es un análisis de ese tipo, desde los símbolos, los personajes. Como dice que la carpeta puede ser creativa, también nosotros les hacemos hacer harto mapa mental o trabajar con recortes, y si es que va a ser virtual, más todavía se abren las posibilidades de poner más imágenes, de usar más videos, etcétera. Ok, chiquillos, ¿alguna otra duda? Yo quiero preguntar algo. Vamos, María Paz. De lo de bestiario, la obra esa, ¿hay que leer, ¿hay que leer todos los cuentos o solo bestiario? La selección de bestiario es como la compilación de cuentos de Julio Cortázar que tienen en común los conceptos de fantasía y de bestia. Entonces, todos esos cuentos son como una obra, solo que se divide en distintos capítulos. Hay que leerla completa, en otras palabras, porque responde a una misma estética, a un mismo profundidad o análisis. Vamos a tener Están sufriendo algunos. Todos vamos a tener cefalea después. Por eso, chicos, que es bastante importante que ustedes vayan dejando siempre su registro en la carpeta, porque la carpeta va a ser su principal ayuda, es su principal instrumento de apoyo para ir recordando todas aquellas cosas que ustedes consideran que son las más importantes, las más fundamentales, las que les permite también hacer conexiones con otros tipos de elementos. Así que es muy importante como ustedes vayan ordenando su carpeta. Ustedes les van dando su propio estilo, ustedes les van dando las cosas o los conceptos que quieran ir anotando, las ideas más fundamentales. Que sea de gran ayuda esa carpeta, chiquillos, porque va a ser su línea conductora y que les va a permitir a ustedes siempre ir a la memoria de lo que ustedes aprendieron, o lo que entendieron, o lo que a ustedes les pareció más importante de cada uno de los textos.
¿Alguien más, chicos? ¿Tiene alguna duda? Ok, entonces chicos, les voy a pedir una cosita. Para mí es bien importante tener el contacto de cada uno de ustedes. Entonces lo que yo creo y lo que pretendo y que lo he hecho también con las otras generaciones que han hecho, se han sido parte del proceso de la certificación, es que les pido el número. Yo conozco a algunos nomás acá, yo le he hecho a algunos nomás clases, entonces les voy a solicitar que por el chat me dejen sus números telefónicos porque voy a crear un grupo de WhatsApp con ustedes. Y también voy a tratar de, si las profesoras me permiten, también me gustaría agregarlas a ellas para que estén ahí y que ustedes entre mismos van haciéndose preguntas, consultas, lo que tenga que ver con el proceso de preparación, para que ustedes entre mismos se van ayudando. Cuando ella hace una pregunta más técnica, las profesoras les pueden ayudar también. Entonces, chicos, les voy a pedir que en primera instancia me dejen su número telefónico ahí por el chat para yo luego inscribirlos y hacer un grupo de WhatsApp con ustedes. Ya, ahí va Juan Pablo, va la Rebeca. Gracias, Maripi. Gracias, Tommy. Gracias, Constanza, Benja. Y ánimo, que se puede. Quedaron como mal así. Es que se ve que es como mucho. Fue mucha información de repente así, Sí. como ya, y tienen que hacer esto, no pueden llevar nada, tienen que entrar, estar ahí a cierto metro de distancia y tienen que hacer eso todo en un periodo de más o menos 2 horas o 1 hora. No, pero eso, Belén, esos son Belén, que es como para que ustedes se vayan dando una idea de cómo es en la forma presencial. Igual que todas esas cosas no cuentan en el momento del tiempo, tu tiempo comienza cuando parte la prueba. Todos esos son temas logísticos que son anteriores, pero es como una forma que ustedes se vayan imaginando cómo se vería eso en la práctica. Ahora, ¿qué cosas más? Nada, chiquillos, yo creo que entonces si no quedan más dudas, informarles que el próximo martes partirían ustedes. Ahora sí que tenía adelantando ningún problema con las lecturas, pero el día martes de manera oficial, el día martes nos juntamos, yo voy a entrar con ustedes por Google Meet, vamos a crear ahora el Classroom. eh, las profesoras el día martes le van a dejar las instrucciones, yo entro conjunto con ustedes, leemos las instrucciones juntos, luego cada uno, y también les voy a crear una carpeta de Drive para que cada uno de ustedes vaya generando sus avances ahí. Y nada, y después nos juntamos nuevamente al finalizar la clase para ver qué fue lo que avanzó cada uno de ustedes y quizás también les doy un tiempo y un espacio para que puedan conversar cómo fueron las lecturas también de ustedes, para que ustedes entre mismos también se puedan ayudar. No sé si queda algo más pendiente, chiquillas o profes. En el Classroom se va a mandar la grabación de esta como reunión o el PowerPoint, algo. Sí, ambas cosas se va a subir, Constanza, porque vieron chicos Lulu. que no llegaron, entonces también es necesario que ellos estén al tanto de lo que se conversó en el día de hoy. Mi Patricia igual hizo un Loom, que yo creo que se los vamos a compartir, ¿cierto, Pati? Sí. En el que se presenta la asignatura y todos estos detalles del PPT que vimos al principio y que fuimos hablando, también están descritos, así que ese también va a quedar a su disposición. Ya, gracias. Yo ahora me puse a pensar en que decía como que íbamos a tener un ensayo del horario individual y yo tenía mucha dificultad para todos los ensayos que hemos hecho y quería saber si podíamos hacer algo entre medio, no sé, porque necesito practicar más. Esto es un entrenamiento, sí, es un entrenamiento para dar estas evaluaciones, pero tienen que pensar que no solamente es la finalidad de la evaluación, sino que ustedes van a ir aprendiendo en el proceso. Van a ir, como decíamos al principio, no solamente desarrollando habilidades de comprensión, de escritura, pero también de producción oral. Entonces hay que tomárselo con calma, nos quedan harto, bueno, el tiempo se pasa volando, pero vamos a tener el tiempo para prepararlos, vamos a tener el tiempo para ir conversando sobre los temas y para ir como superando estas dificultades que a lo mejor ustedes pueden reconocer. De hecho, dentro de su misma carpeta quizás ponerse planificar como qué cosas tenemos que ir mejorando, que ustedes ven que, yo tengo que mejorar esto para estas evaluaciones o para
también el desarrollo de imagen, con calma, no estresarse. Rebeca, vamos a buscar todas las instancias para que una u otra vez salga como te gustaría a ti que fueras evaluada. Entonces, no es que vamos a la primera, ya esta nomás vamos a mandar. No, te vamos a darle la posibilidad de Rebeca que puedas ensayar y una vez que tú quedes conforme con tu grabación, la mandamos. Chiquillos, ¿algo más? Perfecto, entonces yo creo que aquí lo más importante es tener la motivación, hay que ayudarse, aquí el trabajo colaborativo entre ustedes mismos, chiquillos, es sumamente importante. También es sumamente importante que sean sumamente responsables, sistemáticos en su trabajo. No olvidar que el próximo martes nos vamos a juntar, que comience ya el proceso de las lecturas. Eh, Saber que ustedes cuentan con nosotros, cuentan con las profesoras, cuentan con mi apoyo. Es importante mantener siempre muy motivado aquí el ambiente, porque sabemos que estamos en una situación un poco compleja, pero depende mucho de nosotros cómo queramos ver esta situación. Y nada, yo creo que tenemos que juntarnos y tenemos que ir ayudándolos, apoyándolos y armar redes, de tal manera que todo este proceso genera para ustedes un aprendizaje. Y todo esto es de verdad que va a ser una ganancia para ustedes. Y ver este proceso con un fin, con una meta, que es alcanzar la certificación, que es de carácter internacional y que obviamente también le va a generar un plus para su vida universitaria y laboral. Así que, chiquillos, yo estoy muy contento de tenerlos ustedes acá, así que cada uno de ustedes va a dar su mejor esfuerzo. Sé que también cada uno de ustedes ya lo viene haciendo muy bien. Toda la información que contaron aquí las profesoras, ustedes, la mayoría de ellas ya la manejan, por eso tenemos quizás un pie adelante en este proceso, solamente lo que nos falta es ir afinando y profundizando cosas más técnicas. Así que nada, yo creo que ustedes aquí tienen que ir tirar para adelante, tienen que saber que cuentan con nosotros y ayúdense ustedes mismos también. Chiquillas, profes, si quieren decir algo más también. Yo no, la verdad es que decirles nomás que cuentan conmigo como siempre, que me pueden escribir, que los puedo apoyar en todo lo que necesiten y que, chiquillos, ustedes son secos, no se preocupen, van a poder hacerlo porque son habilosos y yo sé que van a lograr hacerlo bien. Así que si le echan ganas, todo bien, ¿ya? Bueno, yo no los conozco a todos, conozco a 2 de todo el grupo, pero igual pueden contar conmigo, ya, así que va a ser un proceso largo, así que ahí nos vamos a estar apoyando y yo también estoy disponible ahí para ayudarlos y apoyarlos en lo que más pueda. Eso. Ok, entonces muchas gracias chiquillos por asistir a esta reunión informativa. Nos vemos el próximo martes y junten muchas ganas. Que estén muy bien. Cuídense mucho, chao, chao. 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 Chao, gracias. Chao.